que estas están representadas sus capitales por acciones. Todos los aportes que se hagan se convierten en acciones para que los socios tengan su representación ante la sociedad, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar el aspecto legal de estas sociedades? El aspecto legal de estas sociedades. En el Código del Comercio 2-70, ¿verdad? La sociedad anónima la vamos a encontrar en el artículo 99 al 131. La sociedad en comandita por acciones la vamos a encontrar en el artículo, mejor dicho, 195. Y la sociedad de emprendimiento la vamos a encontrar en los artículos 1040, 1045 y 1054. ¿Qué son acciones? Anteriormente dijimos que estas sociedades se manejan con base en acciones. Pues las acciones no van a ser más que el nombre, dice, de acción. Son cada una de las partes iguales en las que está dividido el capital de una sociedad accionada, o sea, la sociedad anónima y la en comandita por acciones. Recordemos que las aportaciones se van a convertir en acciones y al momento de la repartición de las utilidades va a ser según la cantidad y las aportaciones en acciones que estos socios tengan, ¿verdad? Recordémoslo siempre que esta sociedad están basadas en su representación en el capital, que son acciones. Dice también, son las cuales están representadas por certificados o títulos que sirven para acreditar la calidad y los derechos de voto del socio como persona, o persona que las adquirió. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de estas sociedades, como la representación de nuestro capital o nuestras aportaciones son a base de las acciones, quiere decir que el socio mayoritario de las acciones es el que va a tener mayores derechos, ¿verdad? Mayor oportunidades de decidir sobre la sociedad. Pero recordemos que estas están representadas en certificados y títulos que son los que avalan a los socios, ¿verdad? Entonces dice, las acciones son representativas del capital de una sociedad anónima, dice. Representa la propiedad que la persona tiene en la empresa, era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Las aportaciones se convierten en acciones, o sea, todo capital que llega, todo capital que sea aportado se va a convertir en acciones, en las cantidades de acciones que ellos vayan a adquirir en la nueva sociedad, ¿verdad? Anónima o ya sea en comandita por acciones. También recordemos que estos socios dentro de una sociedad tienen derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, recordemos que los socios, como tienen derechos y obligaciones, tienen el derecho a que se les dé sus dividendos y que ellos puedan tomar decisiones dentro de la sociedad. Claro que sí. Recordemos que por la cantidad que ellos aporten dentro de la sociedad, de las acciones, dentro de la cantidad de acciones a las que ellas tengan derecho, así va a ser dividida los dividendos de estas personas, ¿verdad? De estos socios. Pero también tienen derecho a tomar decisiones dependiendo de la cantidad de acciones a las que ellos tienen derecho, ¿verdad? A los que ellos optaron dentro de esa sociedad, ¿verdad? Entonces, tienen derecho a una toma de decisiones. Pero también están obligados a pagar esas acciones. Recordemos que las acciones tienen que totalmente estar pagadas para poder ser totalmente dueños los accionistas, ¿verdad? No pueden estar solo suscritas, ¿verdad? Porque recordemos que estas acciones representan el capital del socio, ¿verdad? Entonces, ¿tienen grado de responsabilidad? Claro que sí, y la responsabilidad es cumplir en algún momento dado cuando esta sociedad bien le vaya un poco mal, pues entonces ellos tendrán que cumplir con su responsabilidad. Recordemos que estas sociedades manejan dos tipos de
Hay una de las sociedades, mejor dicho, que es la sociedad en comandita por acciones, que cuenta con dos socios, ¿verdad? Con socio comanditario y el socio comanditado, ¿verdad? Recordemos que tienen diferentes responsabilidades y eso debemos de tomarlo en cuenta. Eh, Tenemos en nuestra Guatemala, en nuestro país, manejan estos tres tipos de sociedades. Regularmente se manejan las acciones nominativas. Vamos aquí a hablar solo sobre acciones nominativas. O sea, que la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento en sí se basan en acciones nominativas. ¿Qué son las acciones nominativas? Dice que las acciones nominativas son las que se extienden a nombre de una persona determinada, a nombre del determinado socio, ¿verdad? Va a ser exclusivamente para alguien. Este socio puede traspasar el derecho a otra persona, claro que sí. Anteriormente lo vimos y dijimos que sí, los socios pueden vender o bien cederle el derecho sobre esas acciones a otras personas, pero primero tienen que ir al consejo administrativo. Si el consejo administrativo acepta a este nuevo socio, sí se puede tomar en cuenta. De lo contrario, no podrá ser parte de esta sociedad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que en nuestro país se manejan las acciones nominativas, pero que las acciones nominativas están determinadas para ciertas personas, ¿verdad? Se extienden para determinada persona. Y esta determinada persona puede cederla a otras personas, sí, pero ante, ante un consejo. Si el consejo está de acuerdo, sí, y si no, de lo contrario, pues no puede ceder sus acciones o no podrá venderlas, ¿verdad? A menos que sean entre ellos mismos, ¿verdad? Dice también que tenemos diferentes clasificación o división de las acciones y obedece a las siguientes circunstancias, dice, ¿verdad? Según cómo estén pagadas. Como estén pagadas, estas pueden ser liberadas, no liberadas y de industria, según su legítimo poseedor. Eso era lo que estábamos hablando. En Guatemala solo se van a manejamos realmente lo que son las nominativas porque ya tienen nombre y ya están designadas para quién, ¿verdad? Al portador ya no, dice aquí, ya no se usa, ya no existe, ya no se manejan en el medio guatemalteco, ¿verdad? Por la creación del decreto 55-2010 de la ley de extinción de dominio según los derechos que se confieren a su legítimo poseedor, dice, las acciones podrían ser beneficiarias o de goce preferente, comunes o ordinarias, acciones o cédulas de fundador. Según la situación de capital, autorizadas, suscritas, emitidas, no emitidas, en circulación y de tesorería. Recordemos que regularmente en esta sociedad vamos a manejar estos términos, autorizadas, suscritas, no suscritas, ¿verdad? Pero lo que debemos de tomar en cuenta es de que el socio debe de tener pagadas sus acciones, ¿verdad? Para ser el legítimo y único poseedor de ellas, ¿verdad? Vamos a conocer cada uno de estos tipos de acciones para poder tener un poquito de concepto de cada una de ellas. Tenemos las acciones liberadas, dice que son aquellas que se encuentran del todo pagadas y como el pago puede ser en dinero o especie. Se las subdividen acciones de numerarios y acciones de aportación. Algunos actores denominan liberadas a las acciones que por alguna razón se refieren gratuitamente. Recordemos y vimos anteriormente que una sociedad puede ser formada por efectivo y en especie, ¿verdad? Entonces, en algunos momentos habrán acciones que podrían ser pagadas por algo mobiliario, por un aporte, ¿verdad? Y se convertiría ese aporte en acciones, ¿verdad? ¿Sí? Acciones no liberadas, dice, son las que están pagadas solo en parte, convirtiéndose en liberadas tan pronto como se complete el cubierto su valor. O sea, se complementa el cubierto de su valor, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar esto?
Son aquellas acciones que solo las hemos adquirido, pero no las hemos pagado, ¿verdad? Entonces, se van a hacer totalmente, son pagadas o se convierten en liberadas, ¿verdad? Literalmente, con nombre y certificación, cuando sean totalmente pagadas. Acciones de industria son los que otorgan a los socios industriales como remuneración a su trabajo o por derecho de invención, tales acciones no serán entregadas, sino hasta cuando el industrial haya cumplido con la cuota o compromiso de trabajo, momento en que se consideran como liberadas. Recordemos que anteriormente vimos que existen dos clases de socios, capitalista y industrial. Vimos que el industrial es aquel que aporta su mano de obra o su inteligencia o su carrera o en el ámbito administrativo, ¿verdad? Entonces, esta persona puede, por su trabajo que está dando a la empresa, puede adquirir su, alguna parte de estas acciones, ¿verdad? Acciones nominativas, dice. Son las que se extienden a nombre de una persona determinada, pueden traspasarse los derechos a otras personas mediante endoso formal, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad. Si no fuera así, podrían tales acciones pasar a poder de personas nada honorables. Era lo que decíamos anteriormente. Aquí en nuestro país se manejan las nominativas. ¿Por qué? Porque es necesario saber a quién pertenecen y a quién podrían ser los futuros dueños, ¿verdad? Entonces, y a eso, ¿quién le interesa? Al consejo administrativo. Entonces, tenemos las acciones al portador. Son aquellas que no llevan inserto nombre alguno de persona y que consiguiente basta la traición o simple entrega del título a otra persona para traspasar sus derechos. De ahí, en caso de extravío de una de estas acciones, se debe dar aviso inmediato a la empresa para que reponga el título. Solamente las acciones liberadas, las totalmente pagadas, pueden extenderse al portador y nunca las no liberadas. Este tipo de acciones ya no se permite en nuestro medio. Claro que no, ya no se permite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces cualquiera podría ser dueño de nuestras acciones. Entonces, porque recuerden que no tiene nombre alguno, no está determinado a quién pertenece, ¿verdad? Entonces, esas acciones ya no se manejan dentro de nuestro ámbito mercantil. Estamos acciones beneficiarias. Son aquellas acciones que suscribieron los fundadores de la empresa pagando su valor, pero que después les fue reembolsado dicho valor, dice. Dichas acciones no dan más derecho que el goce de dividendos periódicos y, y no al pago de su nominal en el momento de la liquidación final. Hoy. Esto solo va a ser para beneficios, solo en cierto tiempo se les va a dar, no toda la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son realmente eh, para darlas a cada fin de cierre del cierre contable, ¿verdad? Del cierre contable. Entonces, tenemos las acciones de fundador. Se asemejan, dice, a la anterior, pero se distinguen de que no llevan valor nominal y por eso se da el derecho a un dividendo, a disfrutarse de un lapso de tiempo determinado y se llaman de fundador, es porque están destinadas como las anteriores a los socios fundadores de la empresa. O sea, acciones fundadoras son exclusivamente para aquellos socios que empezaron la sociedad. Ellos tienen privilegios, eh, optan por tener más opciones dentro de la empresa. Acciones preferentes, dice, son aquellas que se otorgan a los socios fundadores o iniciadores de la empresa. Se caracteriza porque confieren a su poseedor legítimo ciertos privilegios, que es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Acciones comunes, también llamadas ordinarias, son aquellas que solo dan derecho a un dividendo cuando hay utilidades no gozando de ningún otro privilegio de las anteriores. Sí, entonces aquí sí, no goza de ningún otro privilegio más que de los dividendos, no como los fundadores, ¿verdad? Que gozan de un extra
todavía podría dárseles por ser los más antiguos, ¿verdad? De un requisito más. Acciones autorizadas son aquellas que representan todo el capital de la empresa, capital que fue autorizado y aprobado por el gobierno, según lo estipulan los estatutos o la escritura social. Así pues, sean las acciones preferentes ordinarias de industria o de cualquier otra denominación. O sea, las acciones autorizadas van a representar nuestro capital. Era lo que yo le decía. Por eso todas las acciones tienen que estar totalmente pagadas. Porque recuerden que ante la empresa, las acciones son las que representan nuestro capital. O sea, de los socios. Acciones suscritas. Forman parte del capital autorizado, dice. Todo depende si los accionistas suscribieron una porción o todo el capital de la empresa. Se comprenderá que toda acción suscrita es a la vez una acción autorizada y que abarca a las acciones preferentes, ordinarias y las demás clases de acciones. Dice, las acciones suscritas son aquellas que ya tienen, digamos, nombre, ¿verdad? Pero que no están autorizadas ante el capital, forman parte de un capital autorizado. Pero recordemos que deben de estar totalmente pagadas, suscritas y pagadas, ¿verdad? Acciones no suscritas son las que no se han colocado o que no están por suscribirse. O se dice que son las acciones que aún están en cartera y que forman parte de un capital autorizado. Puede que estén autorizadas, pero no estén totalmente pagadas. ¿Sí? Acciones emitidas o acciones no emitidas. ¿Verdad? Las acciones no emitidas. Sí, por emitir se entiende producir o poner en circulación títulos, entonces, en un sentido estricto, acción emitida es la que se ve, ya se vendió. Son las acciones emitidas, son las acciones que ya se vendieron. Las acciones no emitidas son las que todavía no las hemos vendido. Entonces, puede ser que los socios no reciban todavía utilidades o dividendos, ¿verdad? Acciones en circulación. Son las mismas acciones emitidas que se hallan en forma de acciones o que por estar completamente pagadas tienen derecho a aquellas aunque se encuentren en poder de la empresa. Escuchemos bien. Ya están emitidas y los socios ya tienen derecho sobre ellos porque ya están completamente pagadas, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya están circulando. Entonces, acciones de tesorería, también llamadas acciones adquiridas. Son aquellas acciones que la misma empresa que las emitió, colocó, las requiere, después aportándolas así en circulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas ya están adquiridas, entonces ella ya las puede manejar, ya las puede emitir y los accionistas las tienen completamente pagadas, tienen derechos sobre ellas. Acciones desertadas, dice, son aquellas que fueron suscritas, pero es que los suscriptores perdió el derecho sobre ellas por morosidad. Estas son cuando no, los socios no cumplen, como dijimos anteriormente, el socio también tiene una obligación, el pago eh, de sus acciones, ¿sí? Acciones con prima. Son aquellas que emiten sobre el valor nominal, sin duda porque la empresa es prometedora. ¿Sí? Acciones con descuento, todo lo contrario, son aquellas que se emiten bajo su valor nominal, o sea, menos, ¿verdad? El valor, ¿sí? Menos el valor que ésta tiene. Todo lo que respecta a los más intereses en el público que acogió la empresa fríamente. Bueno, también sabemos y vamos a aprender que dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro ámbito mercantil, se van a manejar dos términos más comunes que son acciones preferentes y acciones comunes. ¿Por qué las acciones preferentes? Pues estas pertenecen, y ya vimos anteriormente que pertenecen a los fundadores de la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a manejar esto, porque de ellos van a tener derecho a los dividendos, a las utilidades que éstas vayan a proporcionar al finalizar el año. Y ellos también tienen un dividendo diferido en el caso de que
esta empresa sufra alguna pérdida, ¿verdad? Entonces ellos no van a totalmente perderlo todo. A veces disfrutan de unos pequeños intereses si hubiera demasiadas ganancias, ¿verdad? En caso de liquidación total, ellos serían los primeros en pagárseles el total de las acciones, ¿sí? Y las acciones comunes, que son las que también vamos a manejar, ¿sí? También llamadas ordinarias son las que solo dan derecho a un dividendo cuando hay utilidades no gozando de ningún otro privilegio. Son de las utilidades al final del ejercicio. Esas son las únicas que reciben los socios que tengan acciones comunes, ¿verdad? Sí. Bueno, con esto hemos terminado el contenido del día de hoy. Fue un gusto para mí compartir el día de hoy, eh, el día de hoy con ustedes, estas diapositivas. Pudimos ver que hay diferentes clases de acciones, pero que dentro de nuestra sociedad las acciones que fundamental vamos a manejar son las acciones nominativas y las acciones preferentes y las acciones comunes. ¿Verdad? No tomando en cuenta que recordemos que vamos a manejar muy en cuenta lo que es las acciones pagadas, ¿verdad? Recordemos que al finalizar el ejercicio contable, lo que al socio le debe de importar dentro de una sociedad anónima o sociedad en comandita por acciones es que sus acciones están totalmente pagadas. ¿Para qué? Para que él pueda tener en un momento el derecho al voto o a adquirir a la toma de posesiones, ¿verdad? Porque recordemos que por la cantidad de acciones que este socio tenga, este tiene derecho a la toma de decisiones, ¿verdad? Recordemos que entre más acciones tienen, más derechos, más votos, más, también así, ¿verdad? Más derechos, más obligaciones tienen, ¿verdad? Entonces, pero recordemos que también que el socio aquel que es más antiguo tiene más derechos y gozos, ¿verdad? En los que van a adquirir. No, no más derechos, sino que más gozos, ¿verdad? Porque él va a disfrutar de algunos intereses o de algunos dividendos, algún extra, ¿verdad? Entonces, jóvenes, con esto he compartido con ustedes. La siguiente semana seguiremos hablando sobre las sociedades de capital también y sobre sus aperturas. Hasta aquí llegaron los temas de que nos asigna la universidad para el día de hoy. Bendiciones, que tengan un buen inicio de semana.